Bueno, hola a todos. Primero agradecer a los organizadores del primer Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profes en matemáticas, ciencias y tecnología. Gracias por invitarnos. Esta es una ponencia en donde vamos a intentar compartir con ustedes todo nuestro trabajo sobre la integración de nuevas tecnologías en la formación de profes de matemática. Es parte de mi tesis de maestría, que fue dirigida por la doctora Mabel Rodríguez y el doctor Marcel Puchulu, que son parte de nuestro equipo de investigación. Un poco para que vean dónde trabajamos, es la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es donde se llevó a cabo la investigación. La universidad queda a 40 kilómetros del conurbano, en el conurbano bonaerense, a 40 kilómetros de la capital de Buenos Aires, en Argentina. Bueno, y un poco cuáles fueron las preguntas motivadoras, las primeras preguntas que nos empezamos a hacer, era cómo abordar la problemática de la formación de profesores para que la incorporación de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la matemática a nivel secundario sea sustantiva y qué herramientas nosotros deberíamos aportar y para que no estén ausentes en la formación docente, para que los profesores puedan incorporar la tecnología al servicio de la enseñanza de la matemática en sus clases. Si nosotros googleamos, hay mucha información sobre el uso de las tecnologías en las clases, sobre todo muchos software que aparecen, pero no todos tienen un uso como el que nosotros estamos pensando. Entonces, ¿cómo ayudar a los futuros docentes a poder seleccionar y tener criterios para decidir si este tipo de aplicaciones o este tipo de uso es significativo, es pertinente o no? Entonces, nos planteamos en qué se modifica la planificación que los futuros profesores eh, propondrían al incorporar la tecnología y cómo lograr que los futuros docentes de matemática incorporen las TICs a sus planificaciones de clases de secundario de manera significativa. El contexto, como ya hemos dicho, es el profesorado universitario de matemática de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En la mitad de la carrera, más o menos, los estudiantes cursan enseñanza de la matemática 1 y enseñanza de la matemática 2. Son las primeras materias de didáctica de la matemática que ellos abordan. Son cuatrimestrales. La 1 tiene la idea de aportar diversos enfoques de diferentes líneas de didáctica de la matemática con el fin de que los estudiantes puedan tomar decisiones que estén fundamentadas, que puedan expresar sus posturas fundamentadas en estas líneas y puedan analizar con estos diferentes enfoques tareas, actividades, planificaciones, secuencias de clases elaboradas por otros. En enseñanza de la matemática 2, el foco está puesto en el diseño de tareas, o sea, el objetivo es que puedan planificar una secuencia de clases o varias clases y fundamentar con los elementos teóricos que fueron adquiriendo en enseñanza de la matemática 1. Uno de los ejes que atraviesa estas dos materias es el uso de la tecnología en las clases, tanto para analizar como para producir tareas matemáticas. Como conté antes, todo nuestro trabajo está basado en una investigación que fue parte de mi tesis de maestría. Entonces, el marco teórico que adoptamos es bastante complejo por razones de espacio. No me voy a explayar en él. O sea, nosotros identificamos algunas fases de integración que provienen de una investigadora de Australia, que es Sanjol, que había trabajado con docentes ya formados y en diversas materias. Entonces nosotros lo tuvimos que adaptar para matemática y para la formación inicial. Estas fases describen de alguna manera las etapas por las que va pasando un docente
al momento de querer incorporar la tecnología en sus clases. También tuvimos que elaborar algunos criterios para poder valorar la pertinencia y el uso de las consignas en las clases de matemática. En esto sí me voy a detener un cachito para expresarlo. Y después habíamos armado de alguna manera algunas rubricas en donde operativizábamos para poder ver y seleccionar, identificar en qué fases estaban nuestros futuros docentes. Entonces, como les dije, vamos a contar un poquito los criterios. Los criterios lo que tratan de hacer es de alguna manera es dar herramientas para poder seleccionar y para también de alguna manera esclarecer en qué medida yo puedo seleccionar o no una consigna y ver si me conviene o no incorporarla a las clases. El primer criterio dice que las consignas deben favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas. Esto se da en una consigna o en un listado de consignas. ¿Qué significa favorecer la búsqueda de pruebas? Que la consigna me lleve a dudar de lo que la computadora o lo que el programa me muestra. De alguna manera que las anticipaciones que yo hice no necesariamente sean válidas. Entonces, esto me genera un mecanismo en el cual la búsqueda de prueba puede quizás irse por fuera de la computadora o del software y tratar de elaborar alguna otra prueba matemática. Entonces, la que valida no es siempre el programa, no es siempre la computadora, sino que la validación, que creemos que es una de las habilidades importantes en la enseñanza de la matemática, queda a cargo del estudiante que resuelve la consigna y no siempre a cargo del programa o del software utilizado. El segundo criterio habla de la imprescindibilidad de TICS. La imprescindibilidad tiene que ver con, de alguna manera, que no me dé lo mismo el uso de la tecnología o no. O sea, que no me dé lo mismo en qué sentido. Si se puede resolver la consigna sin TICS o con TICS, seguramente se podrá resolver, pero los aspectos de los objetos matemáticos que se ponen en juego no son los mismos. Entonces, hay aspectos, hay objetos matemáticos que entran en juego de alguna manera que si no uso la tecnología no aparecerían. Por ejemplo, la búsqueda de regularidades, conjeturar. El tercer criterio habla de no perder de vista el objetivo matemático. Quiere decir que yo no me ponga a enseñar el uso de un software o enseñar el uso de alguna aplicación. Nosotros tenemos que tener bien en cuenta que queremos enseñar matemática y donde el uso de las TICs es una herramienta. En este sentido, el criterio 4 habla de incluir diferentes usos de TICs, que cuando dice una secuencia quiere decir que una sola actividad, una sola tarea quizás no la pueda llevar a cabo. ¿Cuáles serían los diferentes usos de TICs? Por ejemplo, la búsqueda de la información, la comunicación, el uso de software, o sea, otros aspectos que no se limiten al uso de una aplicación. El criterio 5 habla de la complementariedad, o sea, lo que hablábamos antes, la tecnología es un recurso más, una herramienta más. No es que ahora todo lo que yo tengo que elaborar tiene que ser con el uso de TICs. Por lo tanto, la consigna quizás pueda darme la libertad de apelar a ellas o no en una secuencia o tarea. No siempre debería indicarme que haga uso de algún programa. Quizás pueda dejar a cargo del que resuelve la libertad de elegir. Si tengo una libertad para apelar a las TIC, también el criterio 7 me habla de la libertad de seleccionar cuál de todos los recursos que tengo disponibles sería el mejor para usar. Uno de los más conocidos es el GeoGebra, con el que todos trabajamos, pero si todo lo hago con un solo programa o con una sola aplicación, entonces esto no sería posible. Estos criterios tienen jerarquía. ¿Qué quiere decir? Si una actividad cumple más criterios no quiere decir que sea mejor.
Hay dos que son fundamentales, que es la imprescindibilidad y el no perder el foco. Si esos dos no se cumplen, entonces no tiene sentido el resto. Entonces la presencia de los demás, o sea, no tiene sentido seleccionar la consigna. Si la selecciono, tengo que saber que eh, no está haciendo un uso pertinente y significativo de TICs según nuestros criterios. La presencia de los otros enriquece su uso. Bueno, nosotros nos planteamos en la investigación los objetivos de adquirir conocimientos sobre la formación docente inicial del profesorado de matemática en relación con la integración de las TICs al currículum, identificar las fases de integración en las que se encontraban los estudiantes, explorar formas de favorecer el pasaje en esas fases, o sea, de alguna manera ayudarlos para que puedan integrar las TIC de una manera más significativa, identificar qué cosas los obstaculizó y qué cosas los ayudó en ese pasaje. Bueno, algunos resultados de las entrevistas y de las investigaciones es un estudiante que desconoce cuestiones sobre TICs. Esto apareció como muy fuerte antes de empezar a la cursada, sin embargo llegó a la fase más alta. Entonces el hecho de no saber nada de TIC no fue un obstáculo. Otra entrevista con una estudiante que sabía manejar algunos software que les propusimos en la cursada, sin embargo no avanzó. O sea que el saber más respecto al uso, uno puede ser un experto en el uso de las tecnologías para sí mismo, pero no necesariamente eso se ve reflejado en una planificación. Entonces, ningún estudiante presentó alguna aversión al uso de TICs. Entonces, esto nos da como conclusión que tener el dominio de algunos software no es una condición necesaria. Todos los estudiantes tenían una visión macro de lo que querían hacer antes de diseñar las tareas. No les resultó difícil elegir una tarea, perdón, no les resultó elegir una tarea que encontraran y modificarla. Hicieron lo que hemos denominado, que fue uno de los hallazgos de esta investigación, la gestación conjunta de lo matemático y de las TICs. De alguna manera ajustaron en un ida y vuelta con el análisis, valoraron el saber analizar para hacer los ajustes de las tareas. Asimismo, dejaron la posibilidad de ir ajustando el objetivo sin perder su visión global, atendiendo una propuesta que tuviera riqueza matemática. Esta gestación conjunta quiere decir que el estudiante explora por cierto tiempo en algún software o en diferentes software, tiene una idea de lo que quiere hacer, tiene quizás un objetivo delimitado y una noción, pero no tiene cerrada la consigna. Entonces hay un ida y vuelta entre lo que explora como experto y la elaboración de esa consigna. Acá identificamos algunos obstáculos y facilitadores. Por ejemplo, no darse cuenta de lo que está haciendo mal era un obstáculo. No encontrar buenas tareas cuando los mandábamos a buscar fue una dificultad. El contenido matemático para pensar las tareas a veces le resultó una dificultad. No es lo mismo planificar con uno u otro contenido, es lo que manifestaban. El pensar en una secuencia en forma global y no de manera aislada, elegir una tarea diseñada por otro que no tenga TIC y tratar de modificarla para que tenga, tampoco les resultó, mantener fijo un objetivo y buscar una consigna que se adecue o viceversa, tomar una tarea y forzarla a un cierto objetivo, tampoco les resultó. Eh, Identificamos facilitadores. Tener conciencia de su evolución fue un facilitador. Pensar en la secuencia de manera global, adaptando esa visión global previa del diseño, teniendo objetivos claros que la mantendrían en toda su secuencia y diseñar llevando a cabo una gestación conjunta, que es lo que contamos antes, entre los matemáticos y las TIC, favorecieron poder ponerse en el lugar del estudiante de escuela secundaria y pensar posibles respuestas de los estudiantes y haciendo anticipaciones, fue un facilitador. Plantear consignas con el uso de TICs en ambientes intramatemáticos
comenzar el diseño desde cero y no tratar de usar algo que ya estaba armado, que no tenga el uso de TICs, le facilitó. Bueno, algunas conclusiones y perspectivas. Entonces, contar con conocimientos previos no te posiciona mejor en la elección de consignas y en la integración. No contar con dichos conocimientos no impide poder transitar por las fases. Los que evolucionaron lo lograron durante un año de cursada. En principio, lo que habíamos averiguado planteaba como que esta evolución a través de las fases podía llevar más tiempo. La adaptación de las fases nos parece que fue un aporte teórico que establece maneras de identificar a los estudiantes en el tránsito por esas fases, y el procedimiento admite un volumen de información importante, pero que se pudo manejar. Destacamos como valioso este proceso de gestación conjunta entre lo matemático y las TICs, y esto podría dar lugar a una nueva investigación en la que planteemos como hipótesis si este proceso de gestación conjunta favorece la producción de nuevas tareas y si podría llegar a generar secuencias con un uso significativo de TICs. ¿En qué estamos pensando actualmente? ¿En qué prácticas pueden favorecer ahora que profesores en ejercicio hagan un uso pertinente y significativo de TICs? Si la gestación conjunta, que ya vimos que funcionaba bajo, de alguna manera, un modelo presencial, porque nosotros a partir de que descubrimos esto lo incorporamos a nuestras clases y fuimos teniendo más respuestas positivas y lo fuimos probando a lo largo de diferentes clases. Entonces, nos preguntamos si seguirá siendo una buena estrategia la virtualidad y para profes en ejercicios. Entonces, ahí como que tenemos varias variables para tener en cuenta y cómo generar herramientas para que un profe pueda pensar cómo enseñar matemática desde esta mirada, la enseñanza de la matemática en la virtualidad. Esta es otra de las cosas que estamos pensando. Bueno, muchísimas gracias por su atención y acá les dejo nuestros mails por si se quieren contactar con nosotros. Y bueno, y estamos a su disposición para escuchar cualquiera de sus consultas a lo largo de este congreso. Bueno, un saludo muy grande a todos.